Ha sido un gran placer asistir a el nacimiento de un museo de la ciencia, que voy a repetir lo que he dicho aquí estos días, ¿no? Yo creo sinceramente que es el mejor museo de la ciencia que hay en Latinoamérica, sin duda, ¿eh? El piropo no es para compensar tu gentil introducción, lo creo de verdad. Y la verdad es que fue para mí muy bonito también poder asistir a su gestación. Bueno, agradeceros la invitación para hablar otra vez en este auditorio. Yo olvido muchas caras, yo olvido muchos lugares, lo que no olvido es un auditorio. Y este auditorio, sé que he estado aquí antes, tú me lo acabas de confirmar con la exposición sobre las formas. Bueno, hoy vamos a hablar de aforismos y es un placer hablar sobre aforismos porque de lo que voy a intentar convenceros es de que el aforismo es el género literario más científico que existe por definición. ¿Por definición de qué? Por definición de método científico y por definición de aforismo. Bueno, hay tres conceptos fundamentales en el conocimiento científico, que es, por un lado, la realidad. La realidad suponemos que existe, es decir, los científicos parten de la idea de que la realidad está ahí. No ocurre lo mismo con la ontología, con Heidegger y con otros filósofos. Es decir, nosotros suponemos que la realidad existe y que se puede comprender. Bueno, la realidad es un concepto. De todas maneras, hay dos alternativas. O queremos que la realidad existe y hacemos ciencia, o dudamos de que la realidad existe y no hacemos ciencia. O sea, que es mejor, desde el punto de vista práctico, asumir, las hipótesis no son verdaderas y falsas, sino que se asumen o no se asumen, que la realidad está ahí. Primer gran concepto, la realidad. Segundo gran concepto, la observación. Y tercer gran concepto, la comprensión. Entonces, entre estos tres grandes conceptos que requieren otros dos, que es el sujeto del conocimiento y el objeto del conocimiento, se establece el método científico. Bueno, la primera hipótesis de trabajo, el primer principio del método, es lo que mi admirado Erwin Schrödinger, el físico que inauguró la física cuántica con la ecuación de Schrödinger, llamaba principio de objetivización, que viene a decir que entre las 1000 maneras que un ser pensante tiene de observar el mundo, elige aquella manera que menos distorsiona lo que estás viendo. Es decir, la objetivización es el compromiso de elegir la manera de observar en el cual el observado afecta lo menos posible a aquello que está observando. Bueno, el premio es enorme. El premio por ser objetivo es brutal, porque es lo que llamamos la universalidad del conocimiento. Se independiza del conocimiento el que hace el conocimiento y se independiza del conocimiento aquello que queremos conocer. Es decir, si somos objetivos, bueno, eso equivale a decir que la ciencia es la manera de comprender la realidad con la menor ideología posible. Por lo tanto, cuando somos objetivos, podemos sacar de contexto aquellas conclusiones a las que podamos llegar. Es decir, la teoría de la relatividad es de Einstein, pero es de Einstein porque él la creó, pero ya no está ligada a él en el sentido que no depende de la ideología de Einstein. Y la diferencia entre la segunda ley de Newton y un modelo como puede ser la ley de Hooke para la elasticidad es que una tiene una universalidad enorme y la otra es un modelo local. Bueno, pues atención, porque un buen aforismo se parece a una ley de la física o a una ley de la naturaleza en este sentido. ¿En qué sentido? En que la podemos sacar de contexto perfectamente. Es decir, una frase que la sacamos de su contexto y se aguanta de pie, eso ya es
por lo menos la tercera parte de la cualidad que tiene que tener un aforismo. Justamente como premio, como consecuencia de haber exigido objetividad. Y aquí ya no puedo resistirme a hacer el primer aforismo. El problema de los aforismos es que si uno se aficiona a hacer aforismos, se acaba hablando solo con aforismos, lo cual puede ser un poco pesado. Pero bueno, yo diría que una buena definición de aforismo es que un aforismo es un pretexto, es un texto, un pretexto de un texto fuera de contexto. Suena cacofónico, pero está muy bien que los aforismos sean cacofónicos porque un aforismo es como una conserva de idea. En realidad empecé a aficionarme con los aforismos cuando soltaba una frase y veía que mis alumnos, que ya no son adolescentes, si fueran adolescentes todavía tendría más mérito, pero se quedaban como prendados de la frase. Digo, esta frase tendré que repetirla porque ha hecho fortuna, ¿no? Bueno, son frases que puedes sacar de contexto. Bueno, podemos poner algún ejemplo positivo y algún ejemplo negativo. Aquí me he apuntado algunas antes de venir. Pero, por ejemplo, una frase que no se aguanta de pie fuera de su contexto es la frase seguramente conocida, muchos lo toman como un proverbio de nunca hay nada nuevo bajo el sol. Una frase bastante angustiosa y decepcionante, ¿no? Bueno, esta frase viene del Cantar de los Cantares, está en la Biblia, se atribuye a Salomón. En su contexto estaba muy bien, en su contexto poético, religioso, ético, pero la sacas de ahí y es, bueno, aparte, una gran falsedad, ¿no? El sol mismo no ha existido siempre, por tanto, ya tiene en sí misma una contradicción interna, ¿no? En cambio, la frase que acabo de decir, que podría interpretarse como otra definición de aforismo hecha con aforismo, es que un aforismo es un mínimo de un máximo. Esto será un buen ejemplo de del segundo principio que quiero hablar ahora. Un mínimo de un máximo es como decir la esencia una vez despojada de sus matices. Bueno, esto también es una frase que se aguanta sola. No hay ningún aforismo que se queje de que haya salido de contexto. Bueno, no sé si hay políticos en la sala, pero cuando a un político le sacan una frase y esa frase le puede desprestigiar, la defensa casi siempre es que me sacaron de contexto. Bueno, un aforismo en particular nunca se queja de eso, ¿no? Bien, la segunda gran cualidad del método científico es nada menos que la inteligibilidad, es decir, la observación de la realidad es comprensible. Esto también es fuerte como hipótesis, ¿no? Eso no quiere decir que todo lo que exista, toda observación que hagamos sea comprensible, pero la hipótesis de trabajo es que el científico va a comprender todo lo que se proponga. Dicho de otra manera, lo que no es comprensible no es materia, no es objeto de la comprensión científica. ¿Pero qué es comprender? Bueno, empezaré por decir lo que no es comprender. Comprender no es describir. En realidad, describimos cuando no tenemos algo más a mano. Comprender, lo acabamos de mencionar ahora, es comprender o comprensión de comprender es compresión de comprimir. Es cuando podemos reducir la observación a algo más compacto. Cuando tomamos unos datos y resulta que la mejor manera de comprimir esos datos son los propios datos, quiere decir que esos datos son incompresibles y por lo tanto incomprensibles, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una secuencia que es 0101010101 un billón de veces y tengo otra secuencia que es 001100, es decir, lanzado 0 o 1 con un dado o con una moneda,
resulta que esa secuencia tan larga de 1 billón de veces la puedo comprimir a decir, escribe 1 billón de veces 0,1. En cambio, la otra es incomprensible. Los resultados de la liga de fútbol, la mejor manera de enseñarlos son los propios resultados. No hay una ley que diga qué resultados va a haber en la liga. Por lo tanto, el fútbol es incomprensible. En cambio, el movimiento de los planetas es comprensible. Y hay cosas más comprensibles que otras. Las leyes de Kepler no están tan comprimidas como lo son las segundas leyes de Newton, y la teoría de Ptolomeo estaba mucho más dilatada, o la de Copérnico, que las de Kepler. Es decir, el progreso de la ciencia también se ve en la manera de adquirir grados de inteligibilidad. Bueno, vayamos ahora a la literatura. En la literatura existen novelas de 2.000 páginas, ¿no? O de 3.000. Desde el punto de vista científico, un científico que piensa en el principio de inteligibilidad diría, hombre, ¿y si le quitamos 500 páginas, pasa algo? Bueno, a lo mejor no cambia tanto la novela. Bueno, yo diría que una novela de 300, hablando a peso, cogiendo una novela de 300 páginas y una novela de 3.000 páginas, es más científica la novela de 300 páginas que la de 3.000 páginas, ¿no? No digo ni mejor ni peor, sino más cercana al método científico. Un cuento sería más científico que una novela corta, un poema sería más científico que un cuento, y un aforismo es la línea de argumentación que llevamos en esta charla, sería la expresión más compacta, más científica en el género literario. Hombre, os puede parecer exagerada, pero, por ejemplo, ¿por qué nos emociona la segunda ley de Newton en física, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Son 4 símbolos, 4 letras. Y comprimen, por lo tanto, comprenden el movimiento desde una mariposa saltando de una flor a la otra a los planetas en torno del Sol, el sistema solar en la galaxia. Es decir, comprende infinitos casos. Por esto un científico, cuando ve la segunda ley de Newton, puede caer de rodillas y romper a sollozar de emoción, de gozo intelectual, por el hecho de esa comprensión, de esa comprensión. Bueno, un aforismo es una frase, o 2, o menos de una frase, y también es, en este sentido, se acerca a lo que hemos dicho, el método científico. Voy a poner ejemplos de aforismos muy cortos. Por ejemplo, vivir envejece. Es bien corto, ¿no? Y sin embargo comprime muchas reflexiones, ¿no? Hombre, no se puede vivir sin envejecer porque con todos los procesos vitales hay un proceso de oxidación, es decir, por el hecho de estar en esta conferencia, pues ya viviré algunos segundos menos porque me he oxidado, en fin, pero es algo interesante tener en cuenta. Este es un aforismo biológico, un aforismo filosófico sería: existir es persistir. 2 palabras, ¿no? Bueno, cuando uno lee Zeit und Zeit de Heidegger, ¿alguien lo ha leído? Bueno, cuesta mucho de leer, además, ¿no? Una de las preguntas que se hacen los ontólogos es: ¿cuál es el sentido del ser? ¿Cuál es el significado del ser? Bueno, para mí la relación entre tiempo, ser y tiempo se resume muy bien en este súper escueto aforismo de existir es persistir. Lo podemos, un aforismo es como una píldora, ¿no? Que luego lo disolvemos en agua y podemos
discutir sobre él durante un tiempo. Pero fijaros que para persistir, primero hay que existir, naturalmente. No puede persistir aquello que no existe. Es decir, persistir necesita la existencia. Y al revés, la existencia necesita de la persistencia. Porque si no persistes lo suficiente, es que no sales en la foto del universo, ¿no? Hay partículas con una vida tan corta como el bosón de Higgs, que nos ha dado 40 años, saldrá bastante hoy en la conversación, 40 años de preocupación buscando el bosón de Higgs, un proyecto de miles de millones de euros o de dólares para detectarlo. Bien, el problema es que es un bosón efímero, lo tenemos que detectar por su rastro, por sus consecuencias. Bueno, es un aforismo, como digo, muy corto. Bueno, y tercer principio. Bueno, ¿cuál es el mérito de la inteligibilidad? ¿Para qué nos sirve la inteligibilidad? ¿Por qué necesitamos comprender? Alguien se lo puede preguntar. ¿Y por qué comprender? ¿Por qué empeñarse en comprender la realidad? ¿Realmente vale la pena? Bueno, os adelanto un aforismo que tiene mucho que ver con la crisis. Estamos en crisis, más España que Colombia en este momento, pero bueno, apretaros el cinturón porque las crisis vienen. Yo diría que todo el mundo está agobiado por la crisis, pero para dar un poco de ánimos, este aforismo va bien, y es que si no fuera por las crisis, aún seríamos todos bacterias. Es decir, la crisis es lo que provoca la innovación, la diversidad, etc. Bueno, ¿cuál es el tercer principio del método científico? Bueno, el tercer principio del método científico es, para muchos, el más importante de todo. Es el principio dialéctico. El principio dialéctico es el que enfrenta dos cosas, que es la teoría, la creencia que tenemos en ciencia, con lo que podemos observar en la realidad. Y resulta que la gran diferencia entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia es una de las dianas que debemos a Karl Popper, ¿no? En ciencia, la verdad que nosotros usamos ha de ser falsable en el sentido de que la realidad debe poder negarla. Por ejemplo, si yo digo mañana lloverá o no, esto está blindado contra lo que pase mañana. Por lo tanto, no es científico decir mañana lloverá o no, una de las dos cosas pasará. Es decir, si cubro todas las posibilidades, lo que obtengo es la certeza absoluta. Es cierto, no hace falta esperar a mañana para saber si lloverá o no. Pero no es ciencia porque evita que lo que yo veo y lo que yo creo puedan entrar en colisión. Bueno, y aquí aparece una zona maravillosa en que el aforismo también se agarra con fuerza, a diferencia de muchos otros géneros literarios. Lo voy a decir también literariamente. Si un científico se puede encontrar con dos tipos de paradojas si acepta la hipótesis de la falsabilidad de la ciencia. ¿Qué tipo de paradoja? Una es la de contradicción. Contradicción significa que el científico cree algo y ve lo contrario de lo que cree. Entonces, como la ciencia no puede ser incoherente, por cierto, si uno quiere asegurarse la infalibilidad de un texto, no hay como tenerlo contradictorio, porque si no acierta A, acertará no A, ¿no? Pero cuando un científico se encuentra entre una paradoja de contradicción, o cambia lo que cree o cambia su manera de mirar. Bueno, esto es algo en que podemos encontrar jugosísimos ejemplos en ciencia. La contradicción en ciencia es fundamental. Por ejemplo, cuando hace unos meses en el CERN cundió la alarma de que había partículas que iban más deprisa que la velocidad de la luz,
eso era una contradicción entre lo que los científicos creemos, que es la teoría de relatividad, y lo que vemos, que es una partícula que va más rápido que su sombra, ¿no? Bueno, hasta ahora solamente Lucky Luke conseguía tal cosa, ¿no? Sacaba más deprisa que la sombra, ¿no? Pero estuvimos unos meses en este dilema. O cambiamos la teoría de relatividad o cambiamos la manera de observar. Bueno, lo que pasó en este caso es que había un cable mal enchufado. Por lo tanto, se confirma la teoría y la cosa continúa. Pero hay veces que lo que ocurre es que la teoría es incompatible, la teoría vigente es incompatible con lo que vemos, ¿no? Es lo que pasó con el efecto fotoeléctrico. Bueno, cuando de repente se comprobó que la luz podía mover electrones y transformarse en electricidad, bueno, eso no concordaba con la física de la época, con el electromagnetismo de Faraday y de Maxwell. ¿Y qué pasó? Bueno, que hubo que cambiar la teoría en aquel caso. Entonces, en ese caso se produce una revolución. Esto es importante. Aquí hay otro aforismo que viene a la mente. Y es que cuando cambiamos de respuesta, el caso de la partícula ultralumínica, lo que tenemos es una evolución. Y cuando cambiamos de pregunta, que es lo que ha citado Ana en la introducción, lo que tenemos es una revolución. O sea que aunque parezca cínico, en ciencia se puede decir que toda respuesta tiene derecho a cambiar de pregunta. Cínico porque, bueno, me parece que fue Kissinger el que dijo una vez en una rueda de prensa a los periodistas, bueno, buenas tardes, señores periodistas, espero que sus preguntas se adapten a las respuestas que he preparado, ¿no? Bueno, eso naturalmente es cinismo químicamente puro, ¿no? Sin embargo, en ciencia no es cinismo. En ciencia, en muchos casos, se puede ver que lo que está mal planteado es la pregunta y lo que hay que hacer es cambiar de pregunta. Bueno, pero luego está también la paradoja de incompletitud, que es no veo lo que comprendo o no comprendo lo que veo. Esto es otra paradoja con la que se encuentra el científico continuamente. El bosón de Higgs es no veo lo que comprendo. Es decir, la teoría estándar de las partículas elementales requería la existencia de una partícula que nadie había visto. Y lo contrario, que es no comprendo lo que estoy viendo, es que falta una teoría para un fenómeno que no hay todavía teoría. Bueno, ¿por qué un aforismo se adapta al principio dialéctico? Bueno, el punto de conexión es curioso, está en que todo lo científico está rodeado siempre de una ironía típicamente científica. El humor se usa en ciencia ¿para qué? Justamente para evitar el dogma, ¿no? Yo no sé si alguna vez habéis entrado en una habitación, o mejor aún en una cafetería donde haya gente bebiendo juntas y que nadie sonría. Dan miedo, ¿no? O sea, 100 personas que están juntas, beben vino o cerveza y los miras durante media hora y nadie sonríe, es para salir corriendo. No te has dado cuenta y te has colado una reunión de fanáticos, ¿no? Es decir, el recurso que tiene el científico es reírse de sí mismo para evitar que una teoría se convierta en dogma. Bueno, esto hace que también en los aforismos es un recurso importante el humor. Fijaros que esto no ocurre tanto en otros géneros literarios, ¿no? Puede ocurrir en la novela, pero bueno, en poesía tolera muy mal el humor. No se pueden hacer muchas bromas en un poema, ¿no? En cambio, cuando un científico habla de lo que está haciendo, siempre utiliza el humor. Podemos hacer algunos ejemplos del humor en los aforismos. El humor es básico en los aforismos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ayer estaba hablando con los guías de Explora y me olvidé de decirles un aforismo que tiene mucho que ver con la evolución biológica, ¿no? Por ejemplo, el cerebro.
¿Cómo surgió el cerebro? Bueno, el cerebro, yo creo que se puede asegurar que surgió para resolver la movilidad, porque los primeros animales eran animales que iban a la deriva o estaban fijos. Claro, decir esto es decir mucho, ¿no? Porque si un animal está fijo como un percebe, enganchado a la roca, o va a la deriva como una medusa, que nada un poco, pero en realidad la arrastran las corrientes, se puede decir que, mira, un aforismo que me acaba de salir ahora, es que un animal de estos siempre que come, come por casualidad. Come porque choca contra una partícula alimenticia, ¿no? Entonces, mientras la densidad de partículas alimenticias es suficientemente grande, los animales pueden no tener movimiento y no tener cerebro. ¿Para qué quieres un cerebro si estás fijo en una roca? ¿Para qué quieres un cerebro si siempre que comes, comes por casualidad? No necesitas cerebro. Por lo tanto, atención al aforismo. El cerebro emergió en la evolución biológica para salir de casa. Y la memoria para volver a casa, ¿no? Bueno, el problema que tiene una hormiga, una vez ha encontrado comida, es cómo vuelve a casa. Bueno, esta frase, escueta, el cerebro se inventó para salir de casa y la memoria para volver a casa, es un ejemplo, pero de un humor sano, ¿no? Un humor un poco más cínico es el que tiene que ver con el efecto depredador-presa, ¿no? Es decir, el ensayo-error es un sistema que va bien para los depredadores, evidentemente no para las presas. No hay una segunda oportunidad para una presa que se equivoca, ¿no? En general. O uno más con un humor más violento todavía, es decir, una cebra no tiene que correr más que una leona, tiene que correr más que las otras cebras, ¿no? Esto es fuerte, ¿no? Una empresa que instalaba alarmas me pidió permiso para usar esta frase. Luego descubrí que hay otros biólogos también que la habían adelantado. En los aforismos se provoca mucho la convergencia, como diciendo, yo instalo alarmas, mejor que te pongas la alarma porque así robarán a tu vecino y no tanto a ti mismo, ¿no? Bueno, un aforismo que habría que usar en relación a la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es algo que todo el mundo tiene en la boca, todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer interdisciplinariedad, pero es mejor que las hagan los otros, ¿no? Porque es arriesgado la interdisciplinariedad. Es arriesgada porque uno no está en su propio territorio. Es decir, uno puede resbalar. Un físico que habla de biología se encuentra más inseguro, bueno, tan inseguro como un biólogo hablando de física. Pero entonces, claro, si queremos entender cómo nada un pez, no existe la facultad de natación de los peces, ¿no? Por lo tanto, si queremos saber cómo nada un pez, y esto es algo que tenemos claro en los museos de la ciencia, tenemos que saber hidrodinámica, hidroestática, principio de Arquímedes, principio de Pascal, fisiología, anatomía, etología. Aforismo que resume todo esto. La naturaleza no tiene ninguna culpa de los planes de estudio que se desarrollan en escuelas y universidades, ¿no? Muy bien. Bien. Uno de los aforismos más famosos que hay es el de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Bueno, a partir de este aforismo se puede hacer otro, y es decir, vale, pienso, luego existo, vale. Pero, ¿hay alguien más por ahí? Eso es importante porque conocimiento es aquello que puedes transmitir a otra mente humana. Por lo tanto, todo lo que es conocimiento científico o no requiere que haya como mínimo más de una mente. Bueno, entonces el aforismo es, creo haberlo demostrado con estos ejemplos,
el género literario más objetivo, por lo menos los buenos aforismos, porque aquí también podríamos decir otro aforismo, y es que los aforismos para mucha gente están desprestigiados justamente con la facilidad con la que se puede hacer un aforismo malo, ¿no? Pero yo llamaría aforismo solo a los aforismos buenos. Y si estamos de acuerdo con esto, bueno, yo creo que está probado que el aforismo es el género literario más objetivo, más inteligible y más dialéctico de todos los géneros literarios. Bueno, me gustaría mencionar ahora un aforismo de Carl Sagan, porque claro, hay muchos científicos, hay muchos aforismos que se hacen sin la pretensión de hacer un aforismo, son los mejores, ¿no? Por lo que decíamos antes, ¿no? Cuando uno dice una frase y la frase se aguanta sola, acaba de hacer un aforismo. Bueno, Carl Sagan, uno de los mejores divulgadores de la ciencia, soltó una frase que ni él mismo se dio cuenta que había parido uno de los mejores aforismos de la historia, yo creo. Porque además te deja pensando, te deja reflexionando. Carl Sagan dijo lo siguiente, hablando, sabéis que la NASA le encargó un proyecto para mandar el cosmos, la información sobre la vida inteligente en la Tierra, y la gran pregunta que se hacía Carl Sagan y que se hacen muchos habitantes del planeta Tierra es: ¿existirá vida o vida inteligente fuera del planeta Tierra? Bueno, fijaros el aforismo que fabricó Carl Sagan, de una manera espontánea, porque además se entiende perfectamente su razonamiento. Puede ser que exista vida extraterrestre y puede ser que no. Y el comentario de Sagan es: ambas son extraordinariamente sorprendentes. Bueno, esto es muy fuerte decir esto, ¿no? Porque, claro, en matemática, si tenemos la ocurrencia de un suceso A, que tiene una probabilidad determinada, la no ocurrencia es la complementaria, es decir, la suma de las probabilidades es 1. O sea, si la probabilidad de un suceso es muy alta, su negación es muy baja y viceversa. Esto es como decir, hombre, que me toque la lotería es muy improbable. Eso quiere decir que el que no me toque es altamente probable, ¿no? Ahora, en esta frase de Carl Sagan es cierto, uno se puede preguntar por qué ocurre que tanto la idea de que exista vida extraterrestre como la idea de que no exista, ambas son muy sorprendentes. Esto parece desafiar a las leyes de la teoría de la probabilidad elemental, ¿no? Bueno, ahora me gustaría como postre hablar de algunos aforismos, usar algunos aforismos para hacer cuerpos de doctrina, porque hay que decir que muchos, así como hay frases que son aforismos espontáneos, como este mismo de Carl Sagan, hay grandes pensadores que usan el aforismo para escribir. Es una manera de depurar el lenguaje, ¿no? Bueno, Wittgenstein escribió su único libro, publicado en vida, el Tractatus Logicus Philosophicus, son aforismos. Spinoza escribía con aforismos. Es decir, es también una manera de obligarse a uno mismo a escribir cosas esenciales, ¿no? Bueno, podemos elegir algún tema. Por ejemplo, el gozo intelectual, que es otro de los conceptos que a mí me importan y que yo creo que habría que aplicarlo mucho a la pedagogía, como hemos hablado. Si en las contradicciones hay un gozo intelectual, pues en la enseñanza tenemos que buscar las contradicciones, ¿no? Construir un aforismo para explicar por qué el gozo intelectual es importante en la enseñanza. Generalmente el profesor no busca que el alumno goce intelectualmente, ¿no? Se ven casi todos los detalles, ¿no? Por ejemplo, se conversa muy poco en clase. Una vez mi madre había conservado todos los castigos que me habían puesto en la escuela cuando era pequeño
y con un poco de sadismo me lo soltó ya de bastante mayor. Dijo, mira todos estos castigos, miré las causas y todas las causas eran la misma. Por intentar hablar en clase, ¿no? Hombre, hay algo que no funciona si, por lo menos en mi época, estaba prohibido hablar en clase. Es decir, que la conversación no está prestigiada, ¿no? Bueno, yo diría que el gozo intelectual es un sistema que renovaría toda la educación. Y el aforismo que habla del gozo intelectual es el siguiente. Pienso porque hay que ser muy exacto con un aforismo. Un aforismo te equivocas de una letra y ya lo has desmontado, ¿no? Bueno, yo diría, hay una diferencia muy clara entre comprender y creer que se está comprendiendo. Sin embargo, no hay la menor diferencia entre gozar y creer que se está gozando. De ahí la importancia de usar el gozo intelectual en la bifurcación del camino. Bueno, yo me doy cuenta que es lo que he hecho siempre, ¿no? Cuando uno encuentra una bifurcación en el camino, ¿no? Como un futbolista, ¿dónde vas? ¿Al Real Madrid o al Barça? Hombre, gran problema en la bifurcación del camino, ¿no? Bueno, ¿qué miras? El dinero que te dan en un lado, el dinero que te dan en el otro, los títulos que vas a ganar aquí, los títulos que vas a ganar allá, la fama, el éxito social, la satisfacción de tu familia. Bueno, la idea del gozo intelectual es que ante la duda elige el camino en el que haya más expectativas de gozar intelectualmente. Bueno, parece una recomendación frívola. Yo creo que es la mejor con mucho, porque si gozas intelectualmente, entonces todo lo demás, éxito social, dinero, etcétera, pues vendrá, se supone. Pero en la enseñanza no está basada en el gozo intelectual. Pensar solamente en la manera que tenemos de examinar a los alumnos, ¿no? Es algo que en general el profesor o el maestro secuestra el gozo intelectual al alumno. Un examen en general consiste en poner una pistola al alumno en la sien y amenazarle, ¿no? En el examen. O confiesas que has comprendido o te pega un tiro. Esto es lo que normalmente hacemos en el examen. Y naturalmente el alumno se apresura a decir, no, lo he comprendido perfectamente, ¿no? Y simulan comprender en los exámenes, ¿no? Es decir, que una enseñanza que se base en llevar de la mano al alumno para que comprenda es algo muy importante. Muy bien. Me gustaría acabar con una serie de aforismos que hablan sobre un mismo tema. Y es el tema de las tradiciones y las costumbres. Bueno, normalmente las tradiciones son una carga para muchos debates. Muchas veces se utiliza la tradición como argumento en un debate público. Bueno, es el caso que he visto que tenéis aquí y que hubo en Barcelona, ¿no? Con el problema de taurino, hay protaurinos y antitaurinos. Para los antitaurinos no se puede hacer un espectáculo basado en la tortura de un animal. Bueno, uno de los argumentos que sale para conservar la idea, es decir, para continuar con los toros, es la tradición. Hombre, lo hemos hecho siempre. Por el mismo motivo en España, por ejemplo, se lanzaban cabras de un campanario. Era muy divertido lanzar una cabra viva desde un campanario. Y bueno, y en el pueblo que hacían la fiesta, hacían esta barbaridad, iba a decir animalada, y los animales no hacen eso. Esta barbaridad costó mucho de erradicar, ¿no? Todavía ahora hay fiestas populares en las cuales pues, se les incendian los cuernos, en fin, es algo que la gente... o el peor de todos, el toro de la Vega, no sé si habéis oído hablar, en un pueblo de España. ¿Hay alguien de Tordesillas aquí? ¿No? Porque si son muy violentos y seguramente me atacaría inmediatamente, pero ni siquiera dejan ver al forastero lo que están haciendo, ¿no? O sea, los más valientes
del pueblo, van con lanzas y persiguen a un toro y lo matan a lanzazos después de clavarle no sé cuántas veces. Bueno, el argumento es que eso es muy español y que es una tradición antigua, etc. Hablemos de tradiciones. Bueno, aquí va un aforismo un poco largo, pero tiene su gracia. Cuando una mente humana conmemora dos sucesos diferentes, lo que está tramando es una comprensión. ¿Qué hay de común entre los dos? ¿No? En cambio, cuando dos mentes diferentes conmemoran un suceso, cuidado, están tramando una tradición. A la que te despistes te montan una tradición, ¿no? Bueno, hay muchas tradiciones que, bueno, que si miramos la historia se ve como han sido inventadas, ¿no? El Parlamento inglés, ¿hay alguien del Parlamento inglés aquí? Bueno, no sé si recordáis el protocolo absurdo que hay para cada vez que se abre el Parlamento, ¿no? Sale un señor disfrazado con un bastón dorado, pega 2 toques, viene no sé quién, en fin. Una ceremonia larguísima. El otro día encontré un texto del siglo XIX, porque no es más antiguo. Cuando uno ve esto, dice, claro, esto lo hacen por tradición. Claro, debe ser una tradición de milenios, de siglos. No, es de décadas. Y cuando se instauró esta tradición tan pesada, un intelectual inglés publicó un artículo diciendo, bueno, en cuanto el ciudadano británico madure un poco y se dé cuenta de lo absurdo que es esta pompa, seguramente la abandonará, ¿no? Bueno, pues no. Nos hemos olvidado incluso de que era antigua. Bueno, yo diría, podemos empezar definiendo, porque hay muchos buenos aforismos que en realidad son definiciones. Yo diría que una costumbre es un hábito que persevera mientras ayude a perseverar. O sea, la diferencia entre una costumbre y una tradición es que la costumbre persevera, persiste, porque sigue siendo útil, ¿no? Por ejemplo, una paella. Una paella es una tradición. Bueno, es una costumbre, porque si la gente no disfrutara comiéndose paellas, las paellas ya no se comerían, ¿no? Por ejemplo, el vino de los romanos, el otro día me hicieron la gracia de llevarme a un restaurante que todo era como comían los romanos de la Roma del siglo I. Bueno, y el vino era para morirse, ¿no? Un vino con una resina, era imbebible aquello. Aquello ya no se bebe. Ya no se bebe porque a nadie se le hubiera ocurrido decir, por tradición, vamos a mantener este vino repugnante, ¿no? Ahora sabemos hacer mejores vinos y lo que tenemos son mejores hábitos, ¿no? De la misma manera, supongo que cuando acabaron con el circo romano en Roma, muchos protestaron porque ahí era donde la gente se veía. Era como ir a la ópera, ¿no? La gente de la sociedad romana se saludaba de palco a palco, como se hace hoy en la ópera. Mira, los Martínez, los Martínez, ¿no? Cuando lo eliminaron, pues hubo un gran debate, ¿no? Hombre, ¿qué es eso de que no podemos tirar ya personas para que se los coman a los leones o que los gladiadores se luchen a muerte entre sí? Bueno, fijaros que el boxeo todavía ahora va regresando, pero todavía dura, ¿no? Un deporte en que el objetivo es la conmoción cerebral del adversario, que es una barbaridad. Es decir, hasta que el otro no cae noqueado y si cae muchas veces luego acaba con Parkinson o con una enfermedad grave, bueno, o la esclavitud, ¿no? El gran debate que hubo para la abolición de la esclavitud. Siempre la tradición fue el argumento casi único que se usaba. O sea que yo diría que la tradición, para hacer un aforismo con la tradición, sería un hábito empeñado en perseverar lo que ya no es o nunca fue perseverable, ¿no? También podemos decir que la tradición la inventa un visionario y la conserva un iluminado. La verdad es que muchas tradiciones empiezan bien, porque son costumbres adaptadas al momento, pero acaban mal y siempre hay un conservador a ultranza, un iluminado, que la quiere conservar de cualquier manera.
Bueno, este parece redundante y contradictorio, pero es lo bueno de los aforismos. La tradición solo persevera por tradición. El otro día supe que estos pantalones que llevan los gauchos argentinos, no sé si hay algún gaucho argentino por aquí, y que son tradición, el origen es bastante divertido. El origen está en que la guerra de Crimea acabó antes de lo previsto y una empresa de Manchester que había hecho pantalones para los turcos, que ya ahora qué hacemos con esto, de saldo para Argentina, y bueno, y ahora es el popular de los gauchos, ¿no? Es decir que, pero bueno, en este caso se ha convertido en una buena costumbre porque es un pantalón que va muy bien para la Pampa o la Patagonia. Tradición: cadáver embalsamado de costumbre o ultracongelado de costumbre, ¿no? Bueno, la tradición se nutre de una confusión, la que hay entre comprender y estar acostumbrado a. Claro, cuando a uno le repiten una cosa una vez y otra vez y otra vez, ya confunde comprender con haberlo visto, ¿no? Esto es algo que explicaba el otro día a los guías del Explora, ¿no? Si yo pregunto por qué la vegetación terrestre es masivamente verde, bueno, mucha gente dirá, es que lo ha sido siempre. Eso no es una explicación científica, ¿de acuerdo? Es decir, el genio, sobre todo el genio científico, es el que se pregunta por lo trivial, por lo cotidiano. ¿Por qué no cae la luna sobre la Tierra? Si según Newton la fuerza que se ejerce en la luna de la Tierra es proporcional al producto de las fuerzas y al inverso del cuadrado de las distancias y tiene la dirección que une los dos puntos. Bueno, resolver eso es el genio de Newton, ¿no? Sigamos. Por cierto, que esto de la vegetación terrestre acaba con una idea muy bonita, y es que la idea del por qué las plantas son verdes podría ilustrar también muchas de las cosas que hemos dicho, ¿no? Viene, de hecho, no es la clorofila tampoco, la clorofila es un pigmento verde, pero en el agua tenemos todos los colores y también metabolizan la luz del sol con la clorofila, ¿no? Dentro del agua tenemos plantas negras, amarillas, rosas, naranjas. Entonces, ¿por qué fuera del agua solo son verdes? Bueno, porque la primera planta que consiguió sobrevivir fuera del agua, que era la Cooksonia, era verde. Porque si llega a ser rosa, ahora estaríamos en uno de los paisajes más cursis de este rincón de la galaxia, ¿no? Bueno, también decir que ya para acabar con este capítulo de costumbres y tradiciones, yo diría que las costumbres se descubren, como por ejemplo cómo cocinar una buena paella, y las tradiciones se construyen. Las tradiciones se inventan. Y muchas de las tradiciones se inventan para provocar una cohesión social. Muy bien, dejadme terminar con algunos aforismos sobre el conocimiento. Una es la palabra misterio. Bueno, en muchos tipos de conocimiento se acepta el misterio como algo definitivo, ¿no? En cambio, el aforismo es: el misterio nombra una comprensión fallida. Así de fácil. En la ciencia hay misterios, pero siempre se considera por hipótesis de trabajo que son misterios provisionales. Hace poco un amigo mío muy simpático, brasileño, se llama Pavão, de la Universidad de Pernambuco, consiguió reproducir en el laboratorio un fenómeno que aparece hasta en la Biblia. En el Antiguo Testamento, me parece que es en el libro de Ezequiel, aparece la divinidad en forma de bola de fuego que se propaga por el desierto asustando a los nómadas, ¿no?
Y la verdad es que siempre hay, en todos los tiempos ha habido, hasta la década pasada, personas que han visto bolas de fuego que espontáneamente aparecen en el desierto y van rodando. Bueno, siempre se interpretaban mágicamente, se interpretaban religiosamente, se invitaban de muchas maneras. Y Pavão y su equipo consiguieron reproducirla en el laboratorio hace 4 años y lo publicaron en el Physical Review Letters, ¿no? Era una sublimación del silicio en una tormenta seca. Es decir, que este aforismo, el misterio nombra una comprensión fallida, por hipótesis de trabajo no hay misterios. Fijaros qué diferencia hay entre ideologías que aceptan el misterio como una base sobre la que apoyarse y la ciencia que parte de la idea de que el misterio siempre es algo provisional. Bueno, el libro, el título que da, el aforismo que da título a este libro ni siquiera es una frase, es más árboles que ramas. Claro, esto es algo que sorprende, ¿no? Más árboles que ramas. Bueno, el aforismo completo es: la realidad es comprensible porque no puede haber bosques con más árboles que ramas. ¿Por qué tendría que ser comprensible la naturaleza? Bueno, y con esto voy a acabar. Fijaros que hay una frase de Albert Einstein, que es la única frase con la que no estoy de acuerdo con él. Einstein dijo una vez: lo más incomprensible del mundo es que el mundo sea comprensible. Lo cual está bien para hacer una gracia o para hacer una coquetería, que yo creo que lo que es en el fondo. Esto lo dijo Einstein como una coquetería, como diciendo: yo, que soy seguramente el ser humano o el físico que más ha penetrado en la comprensión de la materia, bueno, prácticamente no se puede hacer nada en la física actual si regresando no te encuentras a Albert Einstein, ¿no? Decir esa frase. ¿Por qué? Hombre, porque si estamos de acuerdo en que comprender es buscar lo que hay de común entre cosas diferentes, la realidad del mundo tiene, según la cosmología actual, como común, por lo menos en la misma historia. Si al principio éramos una sopa de quarks y todo ha venido por diversificación de esta sopa de quarks, tenemos como mínimo en común la historia. Y, claro, la naturaleza sería incomprensible si se pudiera comparar a un bosque en el que solo hay árboles de un tronco. Sería una naturaleza en la que yo, desde luego, no me gustaría vivir. Y para terminar, un brindis con un aforismo, que es, bien, buena parte de lo que ha ocurrido para que lleguemos hasta aquí, para pasar entre una bacteria y Shakespeare, ¿no? Por cierto, para muchos biólogos no existe el progreso, para un físico entre una bacteria y Shakespeare algo ha ocurrido. Bueno, pues yo diría que la selección natural ha sido uno de los mecanismos para crear novedades, ¿no? Como el ejemplo que puse ayer también a los biólogos de Explora, ¿no? Los dinosaurios inventaron muchas cosas, pero los dinosaurios son importantes por 2 cosas. Por inventar la pluma, que luego permitieron a los pájaros su existencia y volar, y por la pelvis, porque antes de los dinosaurios, los reptiles que habían salido del agua, como los cocodrilos, tenían unos andares muy arcaicos, andaban muy mal, ¿no? Un cocodrilo cuando anda, pues al mover esta pata tiene que mover todo el cuerpo, y luego todo el cuerpo. En cambio, el dinosaurio inventó este grácil movimiento, la pelvis, ¿no? Y gracias a esto vuelan los pájaros, ¿no? Y Elvis, ¿qué sería de Elvis sin la pelvis? Es decir, Elvis le debe todo, en realidad, también a una aportación de los dinosaurios. Por lo tanto, yo creo que es una buena frase para acabar, para despedirme, y es: que la selección natural os sea favorable. Gracias.